Bueno, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les va? Feliz comienzo de semana aquí en Realidad Aumentada. Vamos por todo, Chino, vamos por todo, acá también. Esto fue lo primero que dijo Cristina en público después de la tragedia de Once, 28 de febrero de 2012, 6 días después del siniestro. Está clarito, ¿no? Que le costó la vida a 52 personas. Le hablaba a su militancia en Rosario. Se ve, ¿no? Está bastante claro lo que decía. Pero también está claro que lo intentaron. Fueron por la justicia, por el periodismo libre, por el sindicalismo, por las empresas. El 54% lo sabía como envalentonado. Bueno, 8 años después, con la Argentina hecha pedazos, pareciera que algunos se quedaron con las ganas de ir por todo. No les importa que 4 de cada 10 argentinos son pobres, no les importa que haya una pandemia, no les importa que vayamos ya por 200 días de cuarentena. Hoy se cumplen 200 días de cuarentena. Pareciera que volvieron para completar esa misión fallida, que es quedarse con todo. Todo es todo. Todo es todo. Controlar el gobierno, el Congreso y la justicia. Las 3 patas de cualquier república. ¿Cuál es el objetivo inmediato? Mentira, no es Rosenkrantz. No es Rosenkrantz, es toda la Corte Suprema. Es toda la Corte. Esa Corte que osó desafiar a la monarca. Esa Corte que, ponelo de vuelta más grande, pecó intentando poner un límite a la desmesura de poder. Estos 5, esa Corte que frenó, aunque sea por un ratito, el traslado de los jueces que investigaban las causas de Cristina, son los 5. El fin de semana apuraron el juicio político contra uno, contra Carlos Rosenkrantz, porque dicen que es macrista, qué sé yo. Hay un proyecto de ley de la diputada Vanessa Ziley que entró al Congreso porque fue colgada en la lista de Cristina Kirchner en 2017. ¿La ves ahí? Esa es Ziley. Cristina era candidata a senadora, Ziley era la 4ª candidata a diputada, la que presentó el proyecto. Sin embargo, para que veas que el tema no es Rosenkrantz, hoy Leopoldo Moró aclaró que el tema es contra todos. Dijo, lo que el juicio político plantea es un escenario de discusión. Dijo, es una corte agotada que juega al truco. Y dijo también, es una corte que no tiene jerarquía. Te das cuenta que no es contra Rosenkrantz. Por si no les queda claro, le están hablando a ustedes. Rosenkrantz, Lorenzetti, Rosati, Hayton, Maqueda, van por los 5. ¿Les sorprende? ¿Les parece nuevo? Nunca había pasado para nada. Es la típica estrategia de apriete, extorsión con los que no me gustan. Se lo hicieron a Carlos Fait a sus 94, 95 años también. Se lo hicieron al fiscal Campagnoli porque investigaba la ruta del dinero acá. Ahí tenés, mirá. A los 5 se lo hicieron. Se lo hicieron a Rívolo porque investigaba a Chicone. Se lo hicieron al fiscal Tayano porque investigaba el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Yo recuerdo que el fiscal Tayano, que ahí lo ves, le secuestraron al hijo en plena investigación, ¿no? Se lo hicieron al juez Cabral, que también lo ves ahí en pantalla, porque investigaba el memorándum con Irán. Y también se lo hicieron a 2 que ya no están, al juez Bonadío y al fiscal Nisman. Cada vez que un juez o un fiscal funcionó como obstáculo o barrera de poder, no dudaron en avanzar contra ellos. No soportan los límites. Ahora, el que se sorprende de esto y creyó que se venía un gobierno moderado es porque no escuchó las señales. Fíjate lo que decía en 2019 el intendente Ultra K de Areco, de San Antonio de Areco, Paco Durañona. Mirá. Tenemos que ganar para lograr mayoría simple en el Congreso Nacional. Y el 11 de diciembre, el primer día, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llega el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros, que sabemos que van a defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular. Y con eso se blinda absolutamente todas las posibilidades para avanzar que nosotros tenemos y evitar que la reforma a la ley de medios, la reforma judicial, caiga en saco roto con medidas cautelares y fallos de la Corte que en última instancia terminan dando marcha atrás. Bueno, ahí Durañona nos estaba avisando en 2019 que esta vez iban a buscar una corte adicta con militantes. No les gusta a la gente que no pueden controlar.
No les gustan los jueces independientes, no les gustan los periodistas independientes, no les gustan los sindicalistas independientes. Y a todo aquel que es independiente le ponen rápidamente el mote de macrista para que parezca comprado. Ahora, lo que no entienden es que todo no se compra en la vida. Hay gente que no se vende, muchachos. Hay gente que no tiene precio. Y como no la pueden cooptar, la atacan. La semana pasada el presidente de la Nación dijo que los bocinazos contra Lorenzetti en Rafaela habían sido fascistas y nazis. ¿Lo recuerdan? Mirá. Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión. Y me solidarizo con él y me solidarizo con Sergio, que días atrás vivió lo mismo en su casa, con Malena, que está aquí. Me solidarizo con Cristina, que lo vive en su casa permanentemente. Eso no es un reclamo popular, ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Bueno, y entonces, si hacer una manifestación frente a la casa de un juez, que está mal, por supuesto, es nazi o fascista, ¿qué sería, presidente, hacer un juicio político contra un juez que falló en mi contra? Los escucho. ¿Qué sería? Ahora bien, el problema verdadero no es la vocación autoritaria del gobierno, que ya la conocemos de memoria, sino la desconexión profunda que tienen con la realidad. Mientras pierden horas y horas, nadie le importa lo de Rosenkrantz, pero a nadie, es un tema de Cristina y de 5 más, desatienden una nación rota, sacudida por la pandemia y por la pobreza. Hoy se cumplen, te decía, 300 días de gobierno de Alberto, hoy, y también se cumplen 200 días de cuarentena. Vos fíjate que 2/3 partes del gobierno de Alberto ocurrieron en cuarentena. Desde el comienzo, acá se decía que la clase media estaba en peligro de extinción. ¿Qué terminó pasando? Mirá la pirámide social. La clase baja se agigantó. Mirá, ¿ves cómo fue creciendo? 14 puntos. 2019 contra 2020. Del 50 al 64% de toda la sociedad es clase baja. La clase media se derrumbó. 13 puntos. Pasó del 45% al 32% de la sociedad. La clase alta no varió, bajó 1 punto. Entramos claramente en un proceso de movilidad social descendente. Hay un fenómeno de descenso social en la Argentina. Se está destruyendo la clase media porque cerraron decenas de miles de comercios, porque no se reactivó la construcción, porque no volvieron las clases y muchos varones y mujeres dejaron su trabajo para cuidar a los nenes. Sin embargo, el gobierno Rosenkrantz están con el tema de la justicia, que es para Twitter. Es un tema de Twitter. El viernes lo escuchaba el ministro de Economía, a Martín Guzmán, insistiendo con que los argentinos tenemos que pesificar nuestra economía, es decir, ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción. Ahora, cuando le preguntaron a él por los suyos, bueno, mirá lo que pasó. La declaración jurada que he presentado justamente corresponde al periodo en el cual estaba viviendo en Estados Unidos, en donde tenía mis ingresos en dólares. Bueno, esa es la realidad. Más allá que eso, lo que sí está ocurriendo este año es ¿que los va a vender a los dólares? Los activos en pesos... ¿Disculpe? ¿Los va a vender a los dólares? Disculpe. No llegué a escuchar. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, me decía que la declaración corresponde a Estados Unidos. ¿Piensa vender esos dólares para pasarlos a pesos? Bueno, eso es una decisión distinta, decisión personal que uno no va discutiendo en público. Bueno, otra metáfora de la Argentina. El gobierno te manda a ahorrar en pesos, te retan si los haces en dólares, pero ellos moralmente superiores, como Martín, moralmente superior, Oxford y ya no sé dónde, pueden hacerlo. ¿Te das cuenta que es un tema de confianza? Yo me acuerdo cuando criticaban a Duhom, a Sturzenegger porque tenían los dólares afuera. Hacen lo mismo. Lo mismo, pero disfrazado de Página 12, lo mismo. Ojalá algún día entiendan que las cosas no se resuelven por la fuerza, sino generando confianza, ministro Guzmán. No te pueden obligar a ahorrar en una moneda que no funciona como reserva de valor,
porque vos siempre te las vas a ingeniar para escaparte de nuestro querido peso. Mirá, ¿la gente confía o no en el peso argentino? Encuesta de Giacobbe. ¿En qué moneda confías para ahorrar? Es muy simple la pregunta. Pesos argentinos, 18%. Dólares, 56%. Ambas por igual, 13%. Ninguna de las dos, 13%. Conclusión, 7 de cada 10 argentinos, 7 de cada 10 no confía en su moneda. Y no es cipallismo, es pragmatismo. No es que la gente es mala, antipeso. Y olvídate del dólar, vamos a las compras tuyas de todos los días. ¿Cómo compras en el supermercado? Compro lo que quiero, 16,4%. Compro lo que puedo, 83,6%. Comprar lo que puedo es, por ejemplo, segundas marcas, terceras marcas, como dijo alguna vez alguien, pindonga y cuchuflito. Estas cosas son las que tiene que mirar el gobierno, pindonga y cuchuflito, no Rosenkrantz. El empobrecimiento brutal de una población que ya venía muy golpeada con Macri, muy mal, últimos 2 años de Macri, 2018-2019. Pensá que el argentino hace 3 años que no para de perder calidad de vida. Pero el gobierno pierde tiempo, insisto, en pelearse con Lorenzetti, con Hayton de Nolasco, que no le importa a nadie, pero a nadie. A propósito de esta desconexión con la realidad, les recomiendo leer una columna muy dura que nos dedicó un ex ministro de Defensa de Chile, Jorge Burgos. Hoy lo entrevistamos en la radio, fue ministro de Defensa de Bachelet. Se titula El profesor Fernández. El profesor Fernández dice: 18 millones de personas pobres, 56% de los niños menores de 14 años en esa condición, 4 millones de habitantes sin acceso al agua, prácticamente sin mercado de compras y venta de dólares, una inflación del 50%, recesión, caída del PBI, 19 puntos. Ustedes creerán, a primera reacción, dice el chileno, que doy cifras de una nación que está recién salida de una guerra, o de una revolución, o del chavismo. No, estoy hablando de Argentina, nos dice. De nuestro principal vecino, acaso el país con el que más similitudes culturales poseemos. La misma república que ha tenido 5 premios Nobel, 2 de ellos provenientes de la medicina. Qué triste esto, ¿no? Profesor Fernández concluye, ya este es el final, menos Zoom dando recetas, menos desgaste, intentando artilugios para evitar que la justicia sancione a los corruptos, aunque corra riesgo su dupla gobernante. No vaya a ser cosa que termine pareciéndose al maestro del tango Chorra, profesor de cachiporras. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos.